Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos dar las gracias al grupo que tan generosamente ha querido compartir estas danzas con nosotros, que las hemos disfrutado, espero que os hayan gustado mucho a todos. Bueno, nos toca continuar con el desarrollo del foro y he tenido la suerte, el privilegio de que me toque presentar a María Toscano. María Toscano, para mí, ante todo, y lo primero, es una mujer encantadora. Pero además de ser una mujer encantadora, es una mujer con una trayectoria impresionante. Bueno, María es hija de familia numerosa, lo que sabemos que eso siempre marca, y María también cuenta, siempre que habla, cómo todo su conocimiento espiritual, conocimiento filosófico, ha querido ir compartiéndolo siempre, con todo, de la mano de su marido, al que se siente profundamente unida. María es catedrática de Filosofía de Bachillerato, profesora de Antropología de la UNED y ha sido muchos años profesora de Filosofía en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha escrito varios libros y entre sus libros podemos destacar ¿Qué decimos cuando decimos Dios?, El Dios que el hombre ha pensado, Místicos neoplatónicos, neoplatónicos místicos, Mujeres en busca del amado, Iniciación a la iniciación. María es verdad, María es luz, y eso se siente y se sabe cuando se la conoce, cuando se tiene la posibilidad de escucharla en silencio. Yo la conocí en el foro del año pasado en Sevilla y me sobrecogió, me llegó a lo más profundo de mí. Ella es mística y la mística se siente en ella, pero una mística que se hace a la vez y se vive de forma cotidiana. Desde su verdad nos habla de la búsqueda del ser humano hecho para la plenitud, del gozo de ser, del camino espiritual como camino de felicidad. En sus propias palabras, del desafío de llegar a ser tú mismo, retornar a aquello de lo que procede y a donde también va a llegar. Y para ello hay que estar dispuesto a que se rompan todos los esquemas mentales y partir de unas condiciones indispensables, el desapego, entendido como la atención exclusiva a lo esencial, y la inocencia. María realiza una invitación al gozo de la propia vida en sí misma, a la alegría de vivir una vida plena cuando me desprendo de mi personaje. Ya sin más, os dejo con su experiencia como buscadora y transmisora del misterio y con su ponencia La gratitud, la modestia del gozo. Muchas gracias. Bueno, pues ya es que ya no sé mucho más que decir después de todo lo que ha dicho Aurora, y gracias por estar aquí a todos, unos y otros, unos por invitarme, otros por venir. Yo siempre que me subo a un escenario para hablar, y es para lo único que me subo a un escenario, me pregunto muchas veces si pues un poco qué hago yo aquí. Al fin y al cabo, Que te ponga un poquito más el micrófono, a ver si puedo. Espera, sí, porque lo que hago es que la oración la voy a dejar para el final. Muchas gracias. ¿Me oís ahora? Sí. ¿No? ¿Ahora? Siempre me planteo qué hago yo aquí. Yo en el fondo soy una profesora de filosofía, en el fondo y en la forma, y es lo que he hecho toda mi vida, con una invitación que ha surgido de no sé qué parte de mí hace muchos años, 30 y tantos años, donde de repente me he encontrado con gente que me escucha. Y por lo tanto he pensado que eso no tiene mucho que ver conmigo, como ese personaje del yo que vive, que come, que anda, que vive, sino que tiene que ver con ese aspecto de mí misma, de todos nosotros mismos, esa otra realidad que muy gráficamente esta mañana ella colocaba aquí, esa otra cosa que es la que en el fondo te invita, la que te llama y en el fondo hace de ti lo que verdaderamente eres sin que tú a veces sepas muy bien
¿por qué eres eso? A mí me han tocado dos palabras estupendas, que son la palabra camino y la palabra gratitud. ¿Y a cuál de las dos más bonita, más interesante y más dentro de mi propio camino y de mi propia opción? Perdón, porque tengo la voz muy mal, ¿eh? Eso me pasará de vez en cuando. Mi propia opción. Toda la vida es un camino. Somos seres itinerantes, seres puestos en marcha, desde no se sabe dónde, hacia una realidad que nos va planificando y que es la que nos llama. Somos llamados, auténticamente llamados. En ese sentido somos elegidos. Todos somos elegidos. Hemos sido elegidos desde eso que Raymond llamaba preeternidad a una realidad que nos completa, que nos hace, que hace que seamos lo que somos. Y a nosotros solo se nos pide que digamos sí. Ahora lo veremos en alguna tradición. Levántate, amada mía, hermosa mía. La época de las lluvias ya ha pasado, ya ha llegado el tiempo de las canciones, o el tiempo de las canciones ha llegado, del cantar. O levántate, hermosa mía, el rey se ha enamorado de tu hermosura. O desde el vientre de mi madre me llamó. O Dios me ha seducido y yo me he dejado seducir. En el fondo es una dialéctica de llamada y respuesta, de ser llamado y contestar. La responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, que nos cabe a nosotros es simplemente decir que sí. Simplemente aceptar la invitación. Nunca se nos fuerza a contestar. Esa cosa, ese misterio envolvente, esa realidad que va más allá de todo lo que nosotros podemos ni imaginar ni soñar, nos invita a una plenitud que se alcanza precisamente al final del camino, teniendo en cuenta que camino, caminante y finalidad del camino acaba en el fondo luego siendo una misma cosa. He sido llamado para realizar en mí una divinización, una teosis, un cumplimiento total y absoluto de una realidad que ya está en mí desde el principio de los tiempos. Es decir, voy a realizar dentro de mí una llamada que han tenido la elegancia de hacerme antes de que yo diga que sí. Por lo tanto, la vida como camino es un proceso homo viator, somos itinerantes y por eso es tan interesante vivir, porque en cada momento del camino hay una realidad que te empuja, que te empuja por detrás y te atrae por delante, el famoso alfa y omega, el volver a la tierra en que ya estamos. Todo eso significa que hemos sido cogidos, elegidos, llamados para cumplir esa realidad del camino, que somos todos y cada uno de nosotros. Hemos sido lanzados a la tierra de Egipto. En la antigüedad, en los primeros momentos, sobre todo en las teorías gnósticas, Egipto era la tierra negra, el tierra del pecado, de la perdición, de la oscuridad. Y nuestro Padre, el Rey, nos ha lanzado a Egipto para conquistar una perla de gran valor, pero tenemos que ir a Egipto y volver. Él, mientras tanto, ha construido para nosotros un traje, un vestido tejido de perlas, a nuestra medida exacta, que nos va a poner cuando volvamos. Es el premio de la vuelta. Pero mientras tanto nosotros en Egipto hemos comido del fruto de la perdición y hemos perdido el camino de vuelta. Y en esa pérdida del camino de vuelta está todo el proceso de la llamada, de la vuelta, del reencuentro,
de una realidad ya pensada para nosotros, ya hecha. El vestido está hecho, el vestido nos espera. Por eso el sueño en que aparece el rey diciéndonos: no olvides que eres hijo de reyes, no cierres tus ojos, no te oscurezcas, tú estás llamado a la eternidad. Por lo tanto, la palabra camino es una palabra que llena la vida espiritual. Todas las tradiciones emplean la palabra camino, unas de una manera, otras de otra. El camino es esa palabra por la cual el ser humano es llamado a la realización total, a esa plenitud absoluta de ser. En las distintas tradiciones, el camino va adquiriendo una forma, y la llamada también, la forma de llamarnos también. En esas distintas tradiciones existe un prototipo de ser humano, existe eso que podríamos llamar el hombre ideal o el hombre primordial, hombre entendiendo como humanidad, como Adán, el Adán Kadmon, el ser último, en definitiva, esa realidad que vamos a completar. Y en todas las tradiciones existe el noble viajero, es aquel que se mueve dentro de su interioridad, a veces sin moverse del sitio donde está. Una vez un hombre noble abandonó sus tierras, dice Lucas, para conquistar un reino, y luego volvió. De hecho, Eckhart le dedica todo un sermón al hombre noble. Ese hombre noble que sale a conquistar un reino, que somos nosotros mismos, nuestra identidad fortalecida para llegar a esa otra realidad ya transformada, transfigurada. No somos lo mismo al principio que al final. Por eso hay camino, porque si fuéramos lo mismo al principio que al final, no haría falta camino, estaríamos ya en la eternidad. Nosotros estamos haciendo nuestro camino, hemos sido llamados para realizarlo, desde la preeternidad a la eternidad. Estamos recorridos por un hilo de eternidad continuamente, y ese hilo de eternidad sostiene nuestra vida, sostiene eso que se llama nuestra vocación. Vocare, hemos sido llamados, y hemos sido llamados e interpelados por nuestro nombre auténtico, por lo que indica nuestra identidad. Somos nuestra identidad en el nombre, pero vamos construyéndola a lo largo del camino. Y por eso es al final, cuando se llega al omega. No es lo mismo el alfa que el omega, aunque estén juntos. Siempre es muy interesante el tema de por qué vivimos, para qué vivimos, todos esos sentidos de la búsqueda de la vida que se dan a niveles existenciales, a niveles profundos, y no nos damos cuenta que es que el camino tiene un principio y un final. Un principio y un final. Es a ese final al que tendemos llamados por Él y de alguna manera ya realizados en Él. Pero tenemos que conquistar una conquista que no es una conquista como la entendemos en Occidente, es el realizarnos plenamente en esa conciencia a la que tenemos que llegar. Hay muchas tradiciones que hablan del camino y que hablan de ese hombre perfecto, de ese prototipo, de ese ideal de hombre. Por ejemplo, en el mundo sufí, la caballería espiritual está tomada, se basa fundamentalmente en la tradición de los Yasmasvardhan. El Yasmasvardhan es el hombre, el eternamente joven, la Juvenalitas de la Edad Media. Ese hombre que ha alcanzado la plenitud, y al haber alcanzado la plenitud ya puede ofrecerse como defensor en el sentido pleno de la palabra, de ese mundo al que aspira. En la tradición del mazdeísmo persa, que es la que influye luego en la caballería sufí, existe una tradición muy bonita. Al principio de la creación, cuando estábamos todos allí ya presentes en la preeternidad, se nos acerca el Señor de los señores y nos dice: Alabasto im Rabbi Sum, ¿no soy yo acaso vuestro Señor? Y en un instante,
un grupo de inconscientes da un paso adelante. Y eso es la caballería espiritual. Ese paso adelante que de repente se da para ser siempre bajo la demanda y la promesa de alcanzar siempre la caballerosidad del mundo espiritual. Hemos sido llamados desde la eternidad. Y la caballería espiritual sufí refleja perfectamente este llamado de la preeternidad. El caballero sufí ha de ser noble, generoso, dadivoso, compasivo, misericordioso, agradecido. Vamos a hablar de la gratitud como uno de los momentos, de los puntos fundamentales del camino espiritual. En el mundo, por ejemplo, del Tao, a mí el Tao de verdad, el filosófico, no el mágico, me parece de las doctrinas más sublimes de Oriente. Si uno se lee con detenimiento el Tao, se da cuenta que encierra una sublimidad absoluta. Por eso el taoísmo filosófico está dormido en China, está en periodo de gestación. Los grandes silencios de la historia son periodos de gestación. En China ahora tienen que ocuparse de otras cosas, del dinero, el capitalismo. El Tao está dormido, el camino, la vía por excelencia, la vía del hombre perfecto, la vía del hombre que sabe que no sabe que está en la vía. El que de verdad sabe, no sabe, porque el hecho de la conciencia última nos abre a ese mundo, a ese otro mundo que tenemos que llegar, pero basándose en lo que se ha llamado siempre en la historia del mundo espiritual, la docta ignorancia. El hombre perfecto vive en una paz espiritual continua y en una quietud inconmensurable. Es tranquilo, satisfecho, con una pasividad que lo pone todo a disposición del misterio. Aún poseyendo un tremendo poder espiritual, parece en el fondo un mar profundo. Hoy hemos hablado del mar profundo, de esa profundidad de la quietud, donde está ya el misterio presente, aunque se muevan las olas. El hombre perfecto, dice el Chuang Tzu, no necesita para nada ese movimiento, ese no hacer que en el fondo ha estado predicando esta mañana nuestra amiga Mati. Ese no hacer haciendo, esa pasividad activa, esa realidad del espíritu místico que te lleva a estar en el lugar necesario, en el punto necesario, pero quieto. Y para alcanzar esa quietud hace falta esa profundidad del hombre noble. O Lao Tse, el que abraza al uno no se rebela contra la escasez, no se torna arrogante en condiciones favorables, no se arrepiente aunque cometa errores, no cae en la jactancia aunque realice hazañas. Recibieron la vida sin más y cuando llegó el momento la devolvieron y la olvidaron. Ese es el hombre perfecto, es el hombre que ha recorrido el camino. Está en todas las tradiciones. El Adán Kadmon, que admite toda la realidad, donde ya está todo en plenitud. Toda esa realidad, todo eso que dice el Bhagavad Gita, es eso, eres eso, esa realidad indefinible que constituye un todo con lo que se va a conseguir y con lo que ya somos previamente. Por lo tanto, el camino es el proceso por el cual nosotros llegamos a nuestra realización, a la verdadera y auténtica realización. Una característica fundamental del camino es la gratitud. Nosotros somos todo gracia, todo don. Todo nos es dado, no ya la vida, que por supuesto es imposible darnos a nosotros mismos la vida. Estamos en este proceso evolutivo inmenso que tiene un aspecto material, desde la célula a la estrella, pero tiene sin duda un aspecto espiritual profundo, de evolución continua. El espíritu trabaja desde dentro, está desde dentro
uniendo, moviendo la evolución. Formamos parte de una realidad que no sabemos a dónde nos va a llegar, a esa totalidad de la realidad. Somos don en la medida en que lo hemos recibido todo, en forma de eso que se llama en la tradición más cercana a nosotros, se llaman carismas. Hemos recibido el conocimiento, la intuición, la voluntad, la capacidad de querer o no querer el bien, es la libertad. La libertad es de los grandes dones del ser humano, que nos permite decir que no. Somos libres porque podemos decir que no. Somos libres porque podemos, de alguna manera, sustraernos a la obligación de ser. Todo eso conlleva un mundo entero de teologías detrás que se nos explican y nos explican la esencia del ser humano. Por lo tanto, si somos don, hemos sido gratuitamente concebidos, gratuitamente dados, a cambio de nada. El agradecimiento nace cuando uno toma profunda sensación de la gratuidad del ser. Cuando somos esa cosa que nos damos a nosotros mismos cuenta de que podíamos ser o no haber sido, ¿no? Eso que se llama la contingencia en la filosofía clásica. Podíamos ser, y de hecho aquí estamos, somos, pero no hay nada necesario que nos obligue a ser, y sin embargo somos. ¿Cómo es que somos? Porque gratuitamente hemos recibido una realidad. Para darnos cuenta de esta gratuidad, para darnos cuenta de este don, hacen falta dos cosas fundamentales, que son la limpieza de corazón y la transparencia. La limpieza de corazón nos permite ver. Agustín de Hipona decía, solo el amor ve. Ve, el amor ve. Ve, ese ve tan complejo y que traspasa las escrituras y que no nos damos cuenta de lo que está bien. Es como cuando Juan dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Yo lo repito continuamente y no sé lo que estoy diciendo. Quien me ve a mí, porque nosotros hemos minimizado ese ver. Creemos que el ver es imitar un ejemplo, Jesús como ejemplo. ¿Qué va? Jesús no es ejemplo. Es una cosa mucho más profunda que un ejemplo. Va mucho más allá de la ética. Va mucho más allá del querer ser como Él. No, no, no. Nosotros no tenemos que ser como Él. Tenemos que ser Él. De ahí que el ver sea una palabra tan importante en la mística. Ver significa conocer de manera interior, en una profundidad absoluta, el ser, de lo que se me muestra y de lo que yo soy. Solamente cuando yo alcance el ver de mi ser, veré el otro ser. Y de ahí nace la inmensa y total gratitud. La gratitud nace de comprenderme menesteroso. Menesteroso, soy menesteroso, necesito ese ser que se me ha sido dado, que me ha sido regalado, que me ha sido donado. Y ese sentirme menesteroso me hace no solo agradecido, sino que noto mi vida llena de bendiciones. Me di cuenta que soy bendecido continuamente. Bendecido en la desgracia, en el dolor, en el trabajo. No bendecido porque tengo una sonrisa de esas de Disney. No, no. La vida casi nunca se parece en nada a eso. Soy bendecido en mi vida total y soy menesteroso de esa realidad que me sobreacoge y me sobreabunda, en la que yo vivo inmerso. Y por eso tengo una inmensa gratitud. Una inmensa gratitud de aquello que, estando en mí, ve aquello que no está en mí. Soy capaz de ver. Por eso es tan importante la limpieza de corazón. Solo los limpios de corazón verán a Dios. La limpieza de corazón es ya todo un camino espiritual. Es el proceso de quitar las cataratas del alma.
Es el proceso de ver las cosas como son, de ampliar la conciencia, de esta conciencia de aquí. A partir de ahora voy a decir eso siempre de aquí, porque me ha parecido muy expresivo. Esa conciencia de aquí, eso que no es la de aquí. Limpieza de corazón, necesaria absolutamente. También esa especie de humildad profunda. Qué palabra tan tremenda la humildad. Yo creo que aquí hay mucha gente de mi edad, aunque yo ya empiezo a ser la mayor de todos los sitios donde voy. La humildad mal entendida, aquella humildad blandengue de monjil, perdón por las monjas, que no todas las monjas son monjiles, eso es muy importante, de esa especie de acaramelamiento blandinguito. Tengo que decir que la vida espiritual no tiene nada que ver con lo blandengue, ni lo blandito, ni lo humillante, nada de nada. La vida espiritual hace falta una gran fortaleza para ser humilde, hace falta ser muy grande para ser manso, hace falta tener una mansedumbre profunda del espíritu interior del hombre para poder aguantar la vida, para poder aguantar lo que nos viene de fuera, y eso requiere humildad. Una humildad en el sentido verdadero de Teresa, de la humildad es la verdad, lo que soy. Yo cuando era joven era muy mona, pero tuve la enorme suerte de que como era la mayor de 12 hermanos, pues nadie me lo había dicho mucho, la verdad, porque es que mi madre no daba abasto. Entonces yo me hice mayor sin saber lo mona que era. Y no sabéis lo bien que me ha sentado en la vida eso, porque he ido por la vida con una inocencia básica de no saber, el no hacerme consciente de lo que los demás por lo visto eran conscientes, pero yo no, y eso me ha salvado de múltiples cosas. Pues yo eso aplicado a la vida espiritual pienso, qué bien la humildad de la docta ignorancia, del ver con los ojos del espíritu lo que hay que ver, de percibir la realidad de ese ver más allá de todo, porque lo que me rodea me distorsiona la vista. Mi trabajo espiritual consiste en lavar mi vista, en lavar mi inocencia, en volver a la humildad. Y en cuanto que vuelvo a la humildad y veo, no me queda más remedio que sentir un profundísimo agradecimiento. Tengo que sentir agradecimiento ante lo que hay de mí. Fijaros, esa cosa que llamamos Dios, ese misterio inmenso, cuando crea la realidad, se vacía totalmente de sí mismo. La kenosis consiste no solo en la cruz, que es la expresión externa de ese ser que reflejó perfectamente la divinidad que llevaba dentro. No. La kenosis está en la patata que tenemos delante, en el pimiento, en el árbol, en la estrella, en la arena, porque Dios dejó de ser para entrar dentro de la realidad y confundirse con ella. De tal manera es así que desde dentro la realidad pervive a lo largo de los siglos, de los eones, realizando, mostrando una evolución profunda de esa divinidad oculta. De esa divinidad oculta no escondida porque como es grandiosa y no lo veo, no, porque está diluido como la sal en la realidad y es la que le da sabor a la realidad. Hace que la rosa sea la rosa y el pimiento y la patata el patata y María Toscano. Es decir, que está en la realidad. Y esa kenosis, esa disolución de lo divino en la realidad es lo que tiene que abrir nuestra conciencia de ver y por lo tanto nuestro agradecimiento. Si yo simplemente con ver la realidad ya veo esa otra realidad, esa cosa que me atrae, es sin duda que estoy en el camino que se ha puesto para mí. Porque al igual que hay muchos caminos de las distintas culturas,
de las distintas civilizaciones, hay los caminos individuales de cada uno. El nombre es aquello que define nuestra identidad. Pero podríamos decir que tenemos dos nombres. El nombre externo del registro civil, pero hay el nombre por el que he sido llamado. El nombre por el que yo he sido llamado es mi verdadera identidad. Ya sabéis que muchos pueblos primitivos le dan una enorme importancia al nombre que se le pone a los bebés. Los piensan y tienen en cuenta no solo los astros, sino cómo era el día en que nacieron y cómo estaba la madre, y cómo estaba el padre, y cómo estaba la hermana. Hay todo un proceso en los pueblos primitivos para ver el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre marca esa identidad itinerante que yo tengo desde el principio, pero que la voy a conquistar al final. Y por lo tanto, todo ese proceso es la búsqueda del nombre, de lo que yo soy allí en la preeternidad. Todo eso, ser consciente de todo esto, produce en mí un proceso de agradecimiento. La gracia se dice muchas veces que es un proceso por el cual la vida divina entra en nosotros. Pero en el fondo el proceso consiste en darse cuenta de eso. Ya darnos cuenta es gratuito, y ya darnos cuenta de que la gracia está en nosotros y que funciona desde dentro, ya es motivo de gracia. No es un juego de palabras, es que todo es tan gratuito que hasta el mismo hecho de darme cuenta constituye la gratuidad de la realidad. Y esa gratuidad que me lleva, esa especie de regalo de la divinidad acerca de lo que somos, de lo que soy, produce en mí el agradecimiento. Por eso el agradecimiento es una virtud que todos nos encanta. De agradecidos ser buen nacido, ¿no? O decir que somos el agradecimiento nace de una actitud siempre humilde, de una actitud siempre gratuita, pensando que lo que nos es dado no es una cosa que hay que dar por hecho ya, sino que nos han regalado la realidad. El sentimiento de gratitud es un sentimiento que ennoblece a los dos, al que lo recibe y al que lo percibe como tal. Fijaros que cuando un amigo nos hace un regalo gratuito, porque el regalo no es solo una cuestión de toma y daca, y de yo te regalo y yo más, y todo eso, porque hemos tenido hasta la horrible cosa de pervertir el regalo. El regalo de ser gratuito, absolutamente gratuito, porque sí, y sin a cambio nada. Fijaros que cuando uno recibe ese tipo de regalo, que a lo mejor es un detalle pequeño de una persona que se ha acordado de algo, y tú lo agradeces, los dos quedan ennoblecidos, el que recibe y el que da. El agradecimiento ennoblece todo lo que toca, porque implica la gratuidad del don, pero también la humildad del que recibe. Ahora las neurociencias están diciendo que para ser feliz hace falta el agradecimiento, hace falta dar las gracias continuamente. Hay alguno que, por ejemplo, un tal Ben Sahar, que he oído hablar de él 2 veces en mi vida, leí una entrevista, que luego pude verla, es profesor de Harvard, y ha dedicado su vida a la búsqueda de la felicidad. De hecho, el libro de muchos se llama La ciencia de la felicidad. ¿Qué te hace feliz? Dice este señor neurocientífico y además psicólogo. Las relaciones humanas, las relaciones nos hacen felices, pero la gratitud hace que seamos más felices cada día. Quienes expresan la gratitud continuamente son no solo más felices, sino que somos capaces de apreciar
y aumentar el valor de lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea adquiere de repente mucho más valor. Todos conocemos a alguna persona quejica, ¿verdad? Esas personas que siempre se están quejando, que siempre, a veces con razón, yo no digo que no tengan razón, digo que siempre se están quejando. Esas personas no son capaces de percibir la cantidad enorme de cosas que han recibido y que las hacen felices. No son capaces de percibirla. Y en cambio este señor dice, no, lo que nos hace felices es, y aumenta de valor lo que nos rodea, es el dar gracias continuamente. Y, por ejemplo, cuando se habla de neurolingüística y cuando se habla de todo el poder de la palabra, se habla de la importancia que tiene el hecho de decir gracias, pero no solo de decirlo continuamente, que hay que decirlo, sino de sentir el agradecimiento profundo hacia el otro de todo lo que soy, no solo de lo que tengo. Es decir, que el agradecimiento es una parte de nuestro camino espiritual sin el cual seríamos unos pobres y tristes santos. Eso que se decía cuando éramos nosotros pequeños, ¿no? Un santo triste es un triste santo. Pues es verdad. Hay que dar las gracias, pero no solo darlas, sino sentirlas. Sentir el agradecimiento de estar aquí. Por ejemplo, yo estoy agradecidísima de estar aquí, porque lo estoy pasando estupendamente, porque conozco gente estupenda, porque me vengo desde Madrid en el AVE hablando con mis amigas, porque leo, porque vivo. Y eso me hace profundamente feliz, no necesito mucho más para ser feliz. Y entonces ese agradecimiento, cuando lo canalizas y lo verbalizas, se convierte para ti en una acción de gracia cósmica y universal. La acción de gracias es cósmica, porque todo participa de la acción de gracias. La acción de gracias es un acto por el cual todo se resume. Apocatástasis, decía Orígenes, es decir, todo aquello que queda resumido en la realidad al final de los tiempos queda resumido en la plenitud, en una plenitud que no tenemos ni idea de cómo será, ni dónde estará, ni qué papel jugará el mal famoso. Eso merecería todo el tema del misterio del mal que dice la teología, eso ya merecería charlas aparte, estudios aparte. Todo decía Orígenes. Bueno, fue una de las cosas por las que lo condenaron a Orígenes. La apocatástasis, el final del triunfo de la unificación, de la unidad total, del esplendor de lo real, en toda su plenitud. Y nosotros participamos de eso. ¿Qué más gracias queremos? Estamos participando de esa aventura cósmica y universal de la realidad, en la que yo formo parte infinitamente pequeña. Pues menos mal, porque así le dejamos sitio a los demás. Todo tiene derecho a existir, desde el pimiento al tomate, al pepino, a mí. Y todos formamos parte de esa relación última, de esa apocatástasis, de ese triunfo de lo real, donde todo alcanza su plenitud. Por eso no hay que tenerle miedo a las edades oscuras. Lo mismo que a nivel personal existen las noches, y existen. No hay que minimizar la noche. La noche existe y es terrible. También hay edades de oscuridad. Martin Buber decía que vivíamos en la oscuridad de Dios. Esa oscuridad tremenda, de esa ausencia total de la luz. Y sin embargo hay que conservar la confianza, la esperanza. Por eso la esperanza es una virtud teologal, porque si fuera una virtud de pacotilla, pues sería muy fácil. Es teologal porque no hay forma de conservar la esperanza a veces. Porque tener esperanza supone una ruptura con lo que me rodea y ir avanzando hacia una realidad inalcanzable. Por eso es virtud teologal la esperanza, porque es una confianza plena en un futuro que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera llegará. Por lo tanto, la gratitud es un momento importante, es un camino dentro del camino. Y es curioso que en muchos de los caminos clásicos el agradecimiento, la gratitud, forma parte de la elegancia del camino. Yo creo que en la vida espiritual hay que cultivar la elegancia,
porque la elegancia nos permite llevar hacia adelante todo un proceso de refinamiento espiritual. Y no hay nada más profundamente gratuito que ser agradecido. Yo quiero acabar con una oración que me he inventado yo. Y entonces os la voy a leer con calma. Qué misterio este Dios, esta realidad, este absoluto tan complejo, que me ama en mi pequeñez y en mi indigencia, que hace notar su amor incluso en su ausencia, que me abraza con su deseo en forma de nostalgia, que espera silencioso en la puerta a que yo le abra. Ese misterio de esa realidad que me espera. Gracias por la vida, don continuo que emana de ti, y en ella tú te vacías para darte a nosotros en un fluir sin fin. Gracias por permitirme mover mi voluntad hacia ti. Gracias por la belleza que inunda todo lo creado y me hace saborear la armonía de ti escondido en ella. Gracias por habernos hecho creadores y poder participar en el acto de la creación humana. Gracias por mi intelecto, que me permite ver con ojos interiores toda esa sabiduría que baila delante de tu trono desde toda la eternidad y sentir y saborear así el alma del mundo. Gracias por mi libertad, que me permite decir no. Gracias a lo cual mi sí se convierte en un acto de elección amorosa. Gracias por dotarme de un alma que guarda en sus entrañas tu imagen dibujada. Gracias por permitirme entrar dentro de mí y ahí, en lo profundo, fluir en ti y contigo. Gracias porque me emociono, deseo, pienso, acierto, me equivoco. Gracias por mis sentidos, a través de los cuales tú mismo sientes. Veo tus maravillas, oigo las melodías de la naturaleza, toco no solo la naturaleza, sino a los demás, y me permite saber que no estoy solo. Huelo tus fragancias que me transportan a una presencia embriagadora y saboreo la vida. Gracias por poder percibir en todo y en todos los demás hombres, mis propios hermanos, las maravillas de la creación del Espíritu. Gracias por sentir mi propia debilidad y así buscarte a ti para sostenerme y apoyarme. Y en definitiva, gracias sobre todo, Señor, porque soy capaz de correr hacia ti y verme en ti y saber que tú eres lo único que importa. Gracias. Bueno, con toda nuestra gratitud hacia María también pasamos al turno de preguntas. ¡Qué silencio! ¿Quién es Hola María y compañía? ¿Quién es Raymond? Ay, perdón, Raymond Paniker. Perdón. Raymond Paniker. Perdón. Un teólogo, filósofo, místico, sabio, no sé cómo definir a Raymond. Y catalán e indio, de padre indio y madre catalana, muy catalana, por cierto, y toda la
plena palabra que tiene, de inteligente, de activa, bueno, era un hombre excepcional. Y Germán y yo tuvimos la enorme suerte, cuando vino a vivir a España, él venía a España, pero él vivía al final de su vida activa fuera de España, 6 meses en Benarés y unos 6 meses en Santa Bárbara. Primero había estado en Chicago, pero luego acabó en Santa Bárbara. Tuvimos la suerte porque un amigo común, un sacerdote amigo común, nos presentó. Yo entonces estaba tratando de hacer una tesis sobre el silencio de Dios y sobre lo que se llama la teología apofática. Y nos fuimos a ver la Tabertet, y donde él vivía, un pueblecito maravilloso, allí encaramado al lado de un precipicio, y allí conocimos a Raymond Paniker, y hubo una especie de flechazo inmediato entre él y nosotros, nuestra actitud, no sé qué pasó, esas cosas que te prepara la sorpresa de la vida. Y durante los 20 y tantos años que él vivió, tuvimos una estrecha amistad espiritual, por llamarla de alguna manera. Nos ayudó, nos dirigió, nos apoyó, ese era, perdón porque he dicho Raymond y lo di por supuesto, y efectivamente no tiene por qué ser por supuesto. Gracias. Perdón. María, yo vengo, no sé cómo empezar. Vengo buscándote porque siempre me llevas al inconmensurable, y escucharte simplemente pues me abre el alma y me conecta con aquello que sacia mi ser profunda. Y una vez dijiste decirle al inconmensurable que mis oídos estén atentos a la voz de tu llamada, y te estaba escuchando ahora ir a Egipto, volver y encontrar el vestido de perla, y yo decirte cómo hacerlo cuando no sé regresar de Egipto y encontrar ese vestido de perla, y es ese no regresar el que hace que pierda el poder de dar la gracia, que pierda el poder de la inocencia, y eso mismo me crea un miedo terrible que me paraliza y me distraigo y no sé cómo hacerlo, y me provoca un terrible sufrimiento interior, y a la vez no me provoca absolutamente nada. Entonces he dejado una serie de cosas por escucharte, porque sé que Dios habla a través de ti, y te pido por favor que oír tu voz en mis palabras. Bueno, pues donde tenemos que desarrollar nuestra vida es en la cotidianidad. No hace falta grandes cosas para buscar el fin al que hemos sido llamados. En cada uno de nosotros está en el lugar que tiene que estar. En la economía de la salvación siempre se dice que cada uno recibimos aquello que necesitamos para encontrar la salvación. La salvación es una forma de hablar, una forma que pertenece a un tipo de teología y una forma de hablar, pero que viene a decir alcanzar la plenitud de lo que has sido llamado a ser. ¿Y dónde hay que hacerlo? En la arena de la vida, en la arena de la vida. Los mismos que los gladiadores salían a luchar a la arena, nuestra lucha es la vida. Los hijos, quien los tenga, la pareja, el trabajo, la vida cotidiana, hacer la comida todos los días, estudiar, trabajar. Digo estudiar porque es lo único que yo sé hacer, pero todas esas otras cosas que se hacen en el mundo, todo eso es donde de verdad nos va a permitir conquistar aquello que nos está esperando. Si tú hubieras tenido que hacer otra cosa, estarías en otro lugar, pero estás aquí y ahora. Esas coordenadas cartesianas del espacio y del tiempo son lo que somos. Estamos aquí y ahora, en este presente y no en otro, en este tiempo y no en otro, en esta realidad y no en otra.
Por lo tanto, hemos de buscar en la vida de lo cotidiano, en lo que nos rodea en la cotidianidad de la vida, nuestra propia realidad. Y veremos que ahí está todo lo que tenemos que saber, todo lo tenemos que ver. Porque las personas que están a nuestro alrededor no son por casualidad, son esas las que tienen que estar. Y los trabajos, las ciudades en las que vivimos, el ámbito en el que nos movemos, eso es nuestra realidad. Y es la realidad en la que nos tenemos que desarrollar y a la que tenemos que amar. Amar al prójimo no es una metáfora. Uno tiene que amar al que tiene a medio metro. Ese es el que tienes que amar, el que está a medio metro de ti. Y el que está a medio metro de ti en cada momento de tu vida, de tu historia personal. Ranero hablaba de la mística de la cotidianidad, es decir, de lo que hay que hacer en cada momento, de la tortilla de patatas que tienes que preparar por la noche cuando no tienes ganas, por supuesto, de hacer la tortilla de patatas, y cuando tienes un niño con fiebre, o cuando tienes un marido con un problema, esa es la cotidianidad. Y la cotidianidad nos forma, nos conforma, nos hace y nos transforma. Es decir, que es en esa cotidianidad de la vida donde todos y cada uno vamos a desarrollar. Y un tema importantísimo, no tengas miedo. El miedo es paralizante, el miedo es horrible en la vida espiritual. La confianza, la plenitud de la esperanza. A cada uno nos han dado unos mimbres y con eso tenemos que hacer el cesto. Que hay un mimbre pequeñito, 5, pues te saldrá un cesto muy pequeñito. Y que tiene 2000 mimbres, pues te saldrá un cesto muy grande. Pero es que arriba te van a pedir que presentes el cesto con los mimbres que te han dado. Y solamente con esos. Por lo tanto, no hay lugar para la desconfianza ni para el miedo, porque es que no te puedes equivocar. Solo tienes que decir que sí. Continuamente, que sí y gracias, que sí y gracias. Por ejemplo, una oración fantástica es decir amén, 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 gracias, amén, gracias, amén, gracias por todo lo que tengo, por lo que he recibido, por la gente que me rodea, y amén, amén, para que se realice esa cosa última y definitiva de un plan que yo ignoro, que no sé, y que se realiza aquí y ahora. Por eso no cabe la desesperanza. La esperanza es lo que sostiene la fe. Tienen fe los que esperan lo que no ven, porque si no ya no es fe. Y la esperanza implica un abandono absoluto en la voluntad de esa cosa que nos ha creado. No tengas miedo. El miedo no te sirve para nada y en cambio te paraliza. María, gracias. Ay, es que no te veo. Perdón. Gracias. Solo no hago ninguna pregunta, decirte que me ha encantado. Gracias, muchas gracias. Sí, te ha encantado, fenomenal. Yo me sigo preguntando qué hago aquí cada vez que me invitan. No, las que me conocen mucho, que llevan las pobres 30 y tantos años conmigo, cada vez que me llaman o me invitan, digo, ¿y yo qué hago? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué hago? Solamente con que... Eso lo aprendí dando clase en el instituto. Dando clase en el Instituto de Filosofía, yo he dado durante 42 años clase. Y en el instituto, cuando daba clase, me daba cuenta que había 1 o 2 alumnos, alumnas, que de repente soltaban el bolígrafo y dejaban de escribir. Para esos había hablado yo ese día. Para esos había hablado yo. Para eso me había preparado la clase. Esos salieron de la clase sabiendo lo que tenían que saber. Por lo tanto, te doy las gracias de que me des las gracias, porque así yo sé si debo o no debo seguir hablando. Sí. ¿Nada? Ya, ahora, es que no os veo desde aquí.
María, además de tus amigas, está el club de fans. Tú no nos verás, pero también el club de fans te persigue. Una de ellas. Mil gracias. El corazón se abre, la melodía aparece, tu presencia nos llena absolutamente. Mil gracias. A mí hay una cosa que has comentado que es las edades de oscuridad. Has hablado por una parte de la noche oscura, la has nombrado, que es una cosa muy seria, efectivamente, pero luego has hablado de las edades de oscuridad, dices, es esa ausencia de luz. A mí me gustaría, porque me he quedado ahí un poco, creo que confundida, ¿no? Porque no sé muy bien qué has querido decir con estas dos palabras, si por favor me lo puedes aclarar un poquito. Bueno, esta mañana cuando hemos hablado de la atención y de la conciencia, nos hemos dado cuenta que tener conciencia de algo es percibir esa realidad con amplitud. Y hay momentos de la historia del ser humano donde esa conciencia se adapta a los tiempos y hay una presencia del misterio de una manera más evidente. Épocas culturalmente en que la apreciación del misterio forma parte del diálogo de la persona, del habla, del arte, de la literatura, y no me refiero solo al mundo occidental. Pero hay un momento en que esa luz se apaga y esa presencia va desapareciendo y se convierte en auténtica ausencia. Esa ausencia tiene dos caras. Por una parte, el sufrimiento profundo de la ausencia. El sufrimiento de la ausencia. Y es muy interesante porque cuando uno estudia y lee la obra y la vida de los místicos, se da cuenta que rara vez se libran de estas noches. Pero es que a nivel histórico también ocurre, que parece que esa presencia, y yo lo que creo es que esa presencia va a adquirir otra forma de manifestación en la conciencia. Y mientras tanto, mientras que preparamos nuestra conciencia para la aparición de esa nueva forma, de esa presencia, hay oscuridad. Mirad, yo he vivido rodeada de adolescentes hasta que me jubilé, hace unos años. Y este lenguaje, aún algo lo entienden, pero ya el lenguaje institucionalizado de cualquier religión no lo entienden. No solo no lo entienden, sino que no les sirve para nada. Es decir, hemos de cambiar el lenguaje, hemos de cambiar la forma en que esa presencia pueda manifestarse y se haga luz, porque mientras tanto está oculta, está a oscuras, porque no hay forma de manifestar esa luz, esa realidad, pero no solo en Occidente, esto está pasando en Oriente, está pasando en pueblos tan clásicamente místicos y religiosos como la India, donde hay una desacralización. No hablemos ya de China, donde la desacralización hace más de un siglo que se produjo, ¿no? Es decir, que sí, hay otras formas de inventarse eso que hemos llamado lo sagrado, lo último, lo absoluto, me da igual cómo le quieras llamar. Y desde luego la forma que tenemos ahora, de manera institucional, a montones de seres, no les sirve para nada. Y no es por mala voluntad, no, es que no les sirve, es que no vale. Luego hay una oscuridad, efectivamente, hay una ausencia. Esa es la parte negativa. La parte positiva de la ausencia, pues todos los que hemos tenido novio del que estábamos enamoradísimos, sabemos lo mal que se lleva la ausencia del novio. Es fatal, te encuentras a morir y hay un deseo, un anhelo, Esa es la parte positiva de la ausencia, que uno anhela aquello que no tiene y que se explica en ese misterio. Por eso yo creo que las noches oscuras hay que aceptarlas con fuerza, porque cumplen una misión, tanto a nivel histórico, por eso no hay que desesperar, ni perder la esperanza, y desde luego a nivel individual tienen un papel importante. Y por último, una cosa curiosa, yo hace unos años empecé a estudiar, porque me apetecía, estudiar un poco
la mística de Oriente, no de Oriente, sino de la Iglesia Ortodoxa Oriental, tanto la católica como no. Y es muy curioso porque en la Iglesia Oriental apenas existe la noche, existe la luz tabórica como efecto último de la presencia de las energías divinas. Desde Miguel Celos hasta los grandes, Simeón el nuevo teólogo, todos los grandes teólogos de Oriente eran hombres de luz, vivían para la luz y en la manifestación del Tabor encuentran la expresión última de la presencia de esa divinidad. Entonces quiere decirse que Occidente ha hecho un gran hincapié en la noche y Oriente un gran hincapié en la luz. Probablemente los dos tengamos razón. Creo. ¿Alguna más? Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Gracias, María. Muchísimas gracias, de corazón.